¿Qué tal familia? Aquí estamos en un nuevo video donde vamos a ver la plaza navideña de LATAM, que por esta Navidad te vas a poder ganar muchos premios, muchos iDrops en UST, iPhones y mucho más. Y hoy te enseñaré cómo participar en esto. Bueno, yo soy Jox y esto es en Mexi. Bueno, primero, si no has registrado en Mexi, te dejaré el link en la descripción, como siempre, para que tú te vayas a registrar. También te dejaré el link del evento, pero estando dentro del evento también puedes registrarte, ¿ok? Bueno, para participar de esto, primero tienes que registrarte acá, ¿ok? Ya me registré, normal. Pero bueno, ahora, por si acaso, esto termina el 2026. El 4 de enero. Entonces tienen muchos días para participar de esto, ¿ya? Bueno, el premio mayor de acá es la entrada a la FIFA 2026, donde vas a poder conseguirlo con 12.500 puntos. ¿Cómo consigo puntos? Pues te lo enseñaré enseguida. También vas a poder conseguir iPhone, Samsung, hasta PlayStation 5, gente, un GoPro Hero y mucho más, hasta $100 en Bitcoin, $40 en Ethereum, cajas misteriosas de Mexi que con tan solo 10 puntos vas a poder conseguir esto, caja misteriosa de 3 puntos también, ¿ok? Así que vas a poder ganar sí o sí acá. ¿Por qué? Porque hasta con 25 puntos te van a dar $10 en la moneda de Mexi. Todo eso te llega en un airdrop, ¿ok? No son bonos por si acaso, ¿no? Son monedas reales. Vas a ganar la moneda de Mexi, Ethereum, Solana, Bitcoin, etcétera, ¿ok? Entonces, ¿cómo vas a conseguir puntos? Pues primero, acá. Vas a conseguir un punto por registrarse, ¿ok? Ya me registré, no sé por qué no me está cargando el punto. Creo que primero hay que hacer clic acá y luego registrarse. Pero a mí no me cargó un puntito, ya, pero es un puntito. Luego también tenemos el primer depósito más trading de futuros. Entonces tú tienes que hacer acá un depósito de 100 UST y hacer trading de al menos 10 UST. Te dan 20 puntos. ¿Qué puedes ganar con esos 20 puntos? Pues dos cajas misteriosas de Mexi a ver qué te toca, ¿no? Listo. Luego también tenemos el de deposita una cantidad neta de 100 UST y aquí ganas los 5 puntos. Acá lo mismo. Depositas 500 UST, te dan 25 puntos, 1000 UST. Hasta los 1000, sí. A ver, esperen, creo que había de 5000. No, solo es hasta 1000. Entonces, miren, si tú depositas 1000 UST, vas a poder ganar 50, 75. Automáticamente ya se va a ganar esto, ¿no? Si depositas 1000, 50, 75, 80, 100 puntos. Listo. Entonces, con los 100 puntos, ¿qué vas a ganar? Pues vas a poder canjear $40 en Ethereum, ¿no? Con 100 puntos. Listo, ya vas a tener $40 así de gratis y fácil solamente por depositar los 1000 USDT. Listo, o también puedes abrir 10 cajitas misteriosas de Mexi para ver qué te toca, ¿no? Listo, sencillo o no sencillo, sencillo, ¿no? Muy sencillo, la verdad. Listo, si no sabes cómo depositar, pues lo puedes depositar por P2P o depósito de cadena que te dejé el video acá arriba. No sé, lo oyes un poco mal de ese video, pero yo sé que te va a servir también, ¿no? Listo, luego también tenemos para ganar muchos más puntos hacer trading de futuros. Si no sabes hacer trading de futuros, pues quédate que te lo enseñaré más adelante. Listo, la primera tarea es alcanza volumen de futuros de 500 USDT y te dan un punto. De futuros de 5000 USDT te dan 2 puntos y así sucesivamente, ¿no? Si tú eres trader, pues tienes que hacer esto. Ve y regístrate en Mexi porque pues te dan muchas recompensas, ¿no? Miren, si eres trader y tú haces mucho volumen, por, miren, el premio máximo es de 500, ay no, 500 millones de USDT de volumen, te da 12.000 puntos, listo, te llevas todo, te llevas esto, ¿por qué esto más, esto más, esto más? Porque si completas esto, pues ya vas a estar completando esa tarea al mismo tiempo, esta también,
esta también y mucho más, ¿no? Así que bueno, tienen que aprovechar esto también. Porque, por si acaso, el volumen que se toma en cuenta acá es el de abrir operación y el de cesar operación. Entonces, eso también es muy importante para que te cuente mucho más en tu trading, ¿ok? Listo, entonces pueden conseguir esos puntos. Miren acá a ver cuánto vale. Vamos a ver. Digamos que te quieres llevar el PlayStation 5, ¿ya? 2500. ¿Cuáles 2500 puntos? Bueno, vas a tener que hacer 50 millones de USDT, ¿no? Porque aquí te llevas a llevar 1500 más 800. ¿Cuánto es? 2200, ¿no? ¿Y esto cuánto era? Ay, caramba. Y listo, con las otras tareas ya vas a tener completado más que seguro esto, con este, etcétera. O tal vez hasta con esto ya puedas obtener ese PlayStation 5, ¿no? Pero ya, ustedes hagan sus cálculos. Luego también algo importante, gente, solo pueden participar los de Latinoamérica, España y Portugal. Si eres de Estados Unidos no vas a poder, pero no creo que sea de Estados Unidos, ¿no? Listo, todo te llegará acá en un iDrop. Y ya les dije, las operaciones va a ser de abrir y cesar. Ahora, para los nuevos, ¿cómo se hace trading de futuros, no? Aunque sea para ganarse estos $40, tienes que completar trading de futuros de 10 USDT. Entonces, bueno, vamos a ir acá a tradear ahora. Ah, por si acaso también, gente, no son válidas las monedas que tienen cero fee. ¿Ok? No son válidas. Por ejemplo, cero tarifas no es válida. No es válida. Si haces trading acá, no va a ser válido para completar estas tareas. Entonces hay que buscar otra moneda que no tenga cero fee, ¿no? Pero si tú haces trading aparte también, esto te sirve mucho, las de cero tarifas. Porque también te ofrece un apalancamiento de 500x, que ahorita te explico también en qué se basa el apalancamiento, ¿no? Listo, entonces miren, acá podemos hacer en... esperen un rato. En Ethereum, miren, acá no está cero tarifas, en fork, long, etcétera, ¿no? A ver, vamos a Ethereum. Listo. Ahora, miren acá. Ya, yo tengo futuros 8 USDT. Si no tienes nada, pues tienes que hacer clic acá y pasarte de la billetera que tengas a futuros, ¿no? De spot a futuros. En mi caso, me puedo seguir pasando, ¿no? Acá tan y transferir. Listo. Ahora, si tú vas a hacer la tarea de 10 USDT 9 para ganar los $40 de Ethereum, pues solo pon tus $10 acá y listo. Pon tus 10. Yo no tengo 10 ahorita, tengo 8. Abres Long y los cierras. ¿Ya? Sencillo, ya vas a tener ahí completado el volumen. Luego también, si tú quieres ya ganar más premios, ganar el iPhone, etcétera, y quieres hacer el volumen, pues acá te voy a enseñar la estrategia, ¿ok? Bueno, listo. Miren, yo tengo 8. Con 5 le voy a dar. Miren, tengo 5. Ya, con 4, hasta con 4, miren, ya. Ay, ¿por qué me aparece ojo? Ah, no, ya está, 4. No, voy a poner el 50% de mis 8 USDT que tengo, ¿no? ¿Por qué tengo 8.1? Ah, ya sé por qué. Ya, me estoy equivocando. Ya, listo. Ahora, si eres experto, obviamente vas a utilizar el límite, pero para hacer el volumen en el mercado nomás vamos a utilizar acá, ¿ok? Si quieres saber más sobre trading, dime en los comentarios y te haré videos sobre esto. Listo. Ahora, miren el apalancamiento. Esto les va a servir mucho para hacer el volumen. ¿Por qué? Porque acá te puedes apalancar hasta 500x. Por ejemplo, de $4, si tú pones 10x, vas a estar abriendo operaciones de $40. ¿Ya me entienden? Entonces, si pongo $4 de 500
X, sería 500 veces más mi operación. ¿Ok? Sería $2000, ¿verdad? Sí. Miren, y acá mismo me dice, a ver, pero ¿por qué me dice? A ver, 500 por 4. Y ni siquiera es por 4 ahorita porque me estás deduciendo de las comisiones, ¿ven? Estaría abriendo un $2000. Estamos acá, ¿no ven? Ya. Listo, miren, acá me dice también nuestra posición máxima que podemos abrir al precio del mercado es de $2900. Ya, nos apalancamos por 500 nos apalancamos. A ver, si 4 entre 3. Ya, miren acá. Vamos a intentar completar esta tarea de acá, ¿ya? De 500, no. Ahí, a ver cuántos. Ya, el de 500, no, el de 5000 USDT vamos a intentar completar ya el volumen para que vean que es fácil también, hasta con $4. Entonces, si vamos a abrir y cesar, vamos a darle con... Por Dios, con 500 le daremos, ¿no? Ya está, con 470, gente. Pero tengan mucho cuidado en esto. ¿Por qué? Porque les pueden liquidar muy rápidamente. ¿Ok? Como también pueden ganar rápido, pueden liquidarse muy rápidamente. Y tienen que tener en cuenta también y tener cuidado si se apalancan mucho que hay mechas, por ejemplo, como esta de acá, que en un rato baja, sube y te liquida todo, ¿ya? Así que tengan mucho cuidado en eso, ¿ya? Pero bueno, ustedes van a hacerlo obviamente con más dinero, ¿no? Si van a depositar $1000, ya harán con apalancamiento de 5, de 10. Yo estoy haciendo con apalancamiento de 470x. Así que bueno, listo. Ahora acá, ¿qué ponemos, gente? Abrimos long o cesamos short o abrimos short. ¿Qué dicen? A ver, a simple vista. Vamos a ir al de un minuto. ¿Dónde está? A ver, estamos aquí. Estamos aquí. Ahora no estamos para hacer análisis ni esas cosas, ¿no? Ya, vamos a abrir short, ¿ya? Como estamos enseñando acá también em, para que ustedes también puedan hacer volumen rápido. Y lo vamos a hacer rápido, ¿ok? Listo, miren acá. ¿Por qué me aparece de 1300? Ya. Miren, gente, se mueve muy rápido esto porque estamos muy apalancados. Miren, estamos ganando, perdiendo, ganando, perdiendo. Entonces lo vamos a hacer rápido, ¿ok? Cesamos con eso. Para el ejemplo. Listo, ya hemos cesado. Precio de 1383. Ahora vamos a ir a ver esto de acá. Vamos a ver si nos ha contado. Por si acaso también, gente, si ustedes están registrados en otro evento a la vez, por ejemplo en el sorteo del lingote, pues las recompensas no va a ir para los dos, solamente se va a definir para uno, ¿ok? Así que tengan en cuenta eso. Yo estoy registrado en esta, así que no sé si me contará ahorita, pero vamos a ver, vamos a reiniciar la página. Miren, gente, ya reinicié la página y no me llegó el trading de futuros que hice. ¿Por qué? Porque me llegó acá, porque ya estaba registrado en este evento más antes, no sé si se acuerdan. Y ya les dije que las recompensas solo va a uno, al primero que les registraste. Yo me registré en este. Y miren acá, ¿ven? Volumen de trading diario de $2779. ¿Qué hice hoy día? ¿Ven? Aquí está. Ya aquí no me contó nada, solo me contó acá. Pero bueno, así se hace el trading de futuros. Entonces, pues con lo que yo hice con $10, hice con $4, ¿no? Con $8, con apalancamiento que hice, ya vas a poder obtener $5000 de volumen
Y así tener esta tarea de acá, ¿no? ¿Dónde están? Aquí. Hasta este. Listo, con eso, aunque sea con esos 3 puntos, te puedes llevar una caja misteriosa. Por eso. Oye, ¿por qué? ¿Y si sí me ha cargado esto? Ya no entiendo, gente. Ya, pero es eso, ¿ok? Listo. Eso sería todo por el video de hoy. A ver si tal vez ya me haya cargado. Porque ese 100 me llegó ese puntito de registro. Y ahí es donde. Bueno, eso sería todo por el video de hoy, gente. Espero les haya gustado. No olviden darle like y suscribirse para más así. Nos vemos.